Deshora, de Javier Viveros. Si bien a lo largo de los años asistí muchas veces a todo tipo de actos realizados en el Teatro Municipal de Asunción, jamás lo volví a ver tan lleno como esa noche. Muchos factores coincidieron para que el éxito del concierto fuera completo. La agradable temperatura a pesar del verano inflamable de enero, la publicidad incesante que por semanas bombardeó nuestros oídos desde los aparatos de radio, la indudable calidad interpretativa y sobre todo la belleza de la cantante Paola Belén. Era 1960. Yo tenía 10 años y recuerdo que la guarania no me atraía en lo absoluto. Para mis padres y el abuelo Tateo, sin embargo, era la mejor música del mundo. El concierto empezó 1 hora tarde, pero la espera mereció la pena. Paola Belén sacó partido de la magnífica acústica del local y deslumbró con su voz luminosa. Cada vez que acababa una canción, el teatro se convertía en una lluvia de aplausos que crecía en volumen como una ola para ir luego paulatinamente declinando hasta la mudez. Y justo cuando los aplausos se apagaban por entero, yo chocaba las palmas una sola vez, con fuerza, convirtiéndome así en el que daba el aplauso final a cada canción interpretada por la reconocida artista. Cada vez que hacía sonar el último aplauso, el abuelo Tateo me miraba y sonreía. Ya durante el concierto se podía intuir que el éxito iba a ser absoluto. Cuando acabó y caminamos hacia la salida, escuchamos tan solo comentarios positivos. Llegamos hasta el vehículo, papá tomó el volante y mamá se ubicó como copiloto. En el asiento trasero nos acomodamos abuelo Tateo y yo. En esa época todavía eran muy pocos los autos que podían verse en las calles polvorientas de Asunción. El abuelo miró a la gente que transitaba en las aceras. Después volteó hacia mí y sonrió, así como lo había hecho varias veces en el teatro. Tus aplausos fuera de tiempo me hicieron acordar de una anécdota del Chaco. Noté que papá bajó el volumen de la radio. Él y su acompañante prestaron mucha atención. Abuelo contó que el día en que acabó la guerra, el oficial a cargo les leyó un radiograma de Estigarribia. El día de hoy, 14 de junio de 1935, a las 12 horas, cesarán los fuegos en todos los frentes. Las tropas harán alto a la hora indicada, en el lugar alcanzado, donde permanecerán hasta nueva orden. En ese momento no me sorprendió que supiera el texto de memoria. Ahora pienso que tal vez por su importancia, el mensaje se le había quedado grabado en la cabeza, aunque tampoco es improbable que lo haya memorizado mucho después. Convengamos en que tampoco son demasiadas palabras. No te podés imaginar lo que fue aquello. Saltamos de alegría, gritamos, volaron algunas gorras. Íbamos a regresar a nuestras casas. Qué lento que pasó el tiempo. Se arrastraban los minutos, dijo mirando la cinta de la calle, que despacio pero sin pausa sucumbía bajo las 4 ruedas. Contó después que alrededor de las 11:30 los bolivianos iniciaron un bombardeo de los 1000 demonios. A él se le antojó que era una especie de válvula de escape, como si hubieran querido de repente descargar la rabia acumulada en los 3 años desperdiciados en la lucha. Todos nos cuidamos para no morir. Nos quedamos quieticos en nuestros puestos en la trinchera, agregó, bajando un poco la cabeza y el hombro, como queriendo esquivar algo que tan solo él podía ver. Pude imaginar la situación. Lo vi como a esos alpinistas que habían alcanzado la cima y a los que no les quedaba otra que bajar despacito, con mucho cuidado, para no empañar la hazaña con un esguince, un hueso fracturado o un salto a los brazos de la gravedad. La hazaña de ellos había sido mantenerse con vida durante los 3 años que duró el horror. Abuelo Tateo rió, inició una carcajada, pero la cortó de súbito para continuar su relato. Me acuerdo de Cardoso.
era seguramente el más insoportable de mis camaradas. A todos nos ponía unos marcantes muy certeros, siempre en el ojo. No sé por qué se tomó conmigo, me hostigaba especialmente. Por sus grandes orejas, Cardoso bautizó a mi abuelo como Orejas de Tortilla. Después lo llamó Flor de la Santidad, solo porque una vez fue a que le atendieran una herida en el brazo. Yo vi varias veces esa cicatriz, la recuerdo perfectamente. También contó que en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, un soldado enemigo le arrancó de un mordisco un pedacito de la oreja derecha, y allí no pude evitar mirar otra vez ese lóbulo incompleto, deforme. Cuando se quedó con una oreja más pequeña, Cardoso le puso el marcante de sobra de boliviano. Ahí supe por qué sus camaradas se referían a él de ese modo cuando los encontraba en la calle o cuando iba a cobrar sus haberes en la Unión de Veteranos. Bueno, se dice luego que yerba mala nunca muere. Llegamos vivos hasta el final y tuve la mala suerte de que Cardoso estuviera solo a unos metros de mí. Tenía que soportar sus burlas hasta en la última trinchera. ¿Y qué le hiciste, abuelo? No le había hecho nada. Contó que Cardoso tenía un reloj que robó de un cadáver boliviano tirado en la tierra de nadie y que iba dando en voz alta la cuenta regresiva para el cese del fuego. Faltan 10 minutos, los muchachos. Ahora 8, mosca azul. 6 nomás ya. 2 minutos, sobrado de boliviano. Al llegar las 12, cesaron los disparos y el silencio fue ensordecedor. La mirada de papá en el retrovisor me hizo entender que estaba más atento que yo al desenlace del relato de su padre. «¡Las 12 en punto!», gritó Cardoso y levantó la cabeza para mirar por encima de la trinchera. Y allí nomás, una bala que salió de algún Mauser rezagado, ya fuera de hora, le entró un poquito por encima del ojo izquierdo y le mató en seco a ese desgraciado, dijo y abrió la ventanilla. Enseguida, abuelo Tateo convirtió su alegría malsana en unas risas estentóreas que se esparcieron por la noche asuncena, y luego empezó a disparar con una imaginaria pistola hecha de pulgar e índice a los esporádicos transeúntes y a la gente que estaba sentada en las veredas. De esta manera, mis queridos amigos, finaliza este cuento llamado Deshora, de el escritor paraguayo Javier Viveros, quien muy amablemente me permitió grabarlo. Este cuento se encuentra en un libro de cuentos de la Guerra del Chaco llamado Fantasmario. Por fines prácticos les comento que pues hay algunas palabritas en guaraní, pero pues como yo no sé pronunciarlo muy bien, entonces pues las dejé en español o en castellano. Listo. No será sino entonces que nos escuchamos la próxima. Si les gustó, dejen un me gusta, suscríbanse y compartan, por supuesto, con las personas que le pueda llegar a interesar este contenido. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima. Chao.